Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, además de la que discutimos recién, que queda pendiente para dentro de un rato? Yo tengo una pregunta. Sí. Es medio corta, pero tiene que ver con, o sea, el método este que estamos haciendo de Lagrangiano de medios continuos y sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange, uno lo podría hacer en principio para cualquier tipo de sistema, ¿no? O sea, cuántico. Yo podría agarrar un Lagrangiano cuántico si yo sé cómo es mi energía y lo que fuere, eh, y después sacar las ecuaciones de movimiento, ¿no? O sea, sin usar Schrödinger ni nada, yo podría siempre plantearlo como Lagrangiano, ¿no? Sí. ¿Y La por qué no respuesta se es hace sí. normalmente? O sea, El tema es que no es sencillo encontrar cuál es el lagrangiano. O sea, lo que vimos, o la manera en la que yo les presenté esto, fue adrede, es mostrarles que si uno tiene el lagrangiano correcto, donde qué significa el lagrangiano correcto es algo que podemos discutir en unos minutos, después vos tenés todo un formalismo que te permite encontrar las ecuaciones que describen la evolución de tu sistema, ¿no? claro, total, pero a priori no sabes bien cómo es tu Lagrangiano, ese es el gran problema, ¿no? Claro, ese es el gran problema. Y ese es el gran problema. Entonces, lo que vimos es que, recuerden que cuando vimos al principio, el 26 de mayo, teoría lagrangiana de campos, al final de la clase, o sea, construimos el formalismo, y al final de la clase yo les dije, bueno, miremos estos lagrangianos, ¿no? Y esos lagrangianos, yo les dije arbitrariamente, miren este lagrangiano, pero no es que dije, bueno, a ver, construyamos un lagrangiano porque la física que quiero es tal, no. Planteé un lagrangiano y esos lagrangianos nos llevaron a Klein Gordon y a Dirac y a Maxwell respectivamente. Y la clase siguiente, la del 28 del 5, al principio de las clases yo traté de mostrarles por qué tenía sentido los lagrangianos que vimos. Por ejemplo, hablé en detalle del lagrangiano de Klein-Gordon, en el que dijimos, bueno, el lagrangiano de Klein-Gordon va a depender de una función escalar, en principio puede ser compleja, y tiene que depender de la variable y su momento canónico conjugado, que es la derivada de la variable. Entonces, de la variable sola no puede depender porque el lagrangiano, el formalismo es real, entonces tengo que construir un objeto real, entonces lo multiplico phi por phi conjugado. Y lo mismo con la derivada. Y la manera más sencilla de juntar eso era la derivada al cuadrado, de modo tal de que sea una cosa escalar real, y la función por sí misma conjugada. Y después juntarlas, y las junté aditivamente. Y eso me llevó a la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, hay un montón de restricciones en la física que vos querés describir que te lleva a la construcción de ese lagrangiano. En el caso de Klein-Gordon y de Dirac es relativamente sencillo de construir, pero en una teoría más sofisticada no necesariamente sea así. Por eso el kit de la cuestión, cuando uno quiere buscar física más allá del modelo estándar, o sea, estamos construyendo de alguna manera el lagrangiano modelo estándar. Lo que vimos en la clase pasada es el lagrangiano de la interacción electromagnética. Y ahora queremos construir la clase, el lagrangiano de la interacción fuerte, y en las clases de la semana que viene la interacción débil, y corregir el mecanismo de Higgs, que va a ser la otra semana. En definitiva, estamos construyendo una lagrangiana que va a ser un bodoque grande, ¿no? Que de entrada uno no podría haber construido de una manera sencilla. Sentarse un café y decir, bueno, quiero la lagrangiana modelo estándar, eso es difícil. Entonces, volviendo a tu pregunta, el formalismo este que estamos viendo te permite, dado un lagrangiano, encontrar la dinámica de un sistema, la descripción completa del sistema. El tema es cómo encontrar el lagrangiano. Hay situaciones en las que encontrar el lagrangiano es sencilla, Klein-Gordon, Dirac, Maxwell son los ejemplos que vimos. Para sistemas más complejos, el lagrangiano va a ser más difícil de construir. Y fíjate que nos estamos tomando varias clases para construir el lagrangiano del modelo estándar, porque a priori es difícil imaginarse la pinta que tiene que tener. Perfecto, gracias Gustavo. Igual vamos a ver que en la clase de hoy vamos a construir un lagrangiano que se llama lagrangiano de Young-Mills, y vas a ver al final de la clase, replanteate si hubiese sido sencillo imaginar el lagrangiano que vamos a construir de la nada.
vas a dar cuenta que es imposible. Ok, gracias, Nada. Muy bien. Bueno, entonces, empecemos. Lo que vamos a ver hoy es, la clase pasada vimos qué es una simetría de gauge y vimos el caso más sencillo, que es una simetría del grupo de simetrías más sencillo, que es el grupo de transformaciones unitarias de un único parámetro. Lo que vamos a ver hoy es una extensión un poquito más complicada, que es el hecho de que el grupo 1 es un grupo abeliano, en el sentido de que las transformaciones conmutan entre sí, y al ser de un único parámetro es la construcción más simple que uno puede hacer. Pero hoy vamos a ver un caso un poco más general, que pasa si el grupo es no abeliano, o sea, si las cosas no conmutan, es el caso más general, y que tenga n parámetros arbitrarios. Vamos a llegar entonces a un lagrangiano que describa este tipo de simetría de gauge, y al final de la clase les voy a contar que una aplicación de los infinitos lagrangianos que uno puede hacer con este gauge no abeliano, me refiero a infinitos porque estoy diciendo que es el lagrangiano de muchos campos. Esos campos pueden ser 2, 3, n, infinitos campos. Los tengo de infinitas teorías posibles, y hay una aplicación concreta de lo que vamos a ver hoy en el gauge no abeliano, que es la descripción de la interacción fuerte, que es lo que vamos a ver en detalle, que vamos a ver la clase que viene, cuál es la fenomenología del lagrangiano al que vamos a llegar a la clase de hoy. Se llama cromodinámica cuántica, o QCD, Quantum Chromodynamics. Eso lo vamos a ver, que la descripción fenomenológica de la física que uno saca del lagrangiano que vamos a construir hoy, la vamos a ver la clase que viene. Entonces es importante hacer un resumen porque hay muchos conceptos e ideas que tienen que quedar claras para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver un breve resumen de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada lo que vimos es el concepto de simetrías de gauge, donde si tuviesen que resumir en un renglón que es una simetría de gauge, es una simetría, o sea, una transformación de los campos que deje invariante al lagrangiano. Entonces yo agarro los campos y los transformo de una manera, pero la física ante esa transformación es la misma. ¿Sí? Eso es una transformación de simetría. Pero una transformación de simetría que no es cualquiera, es una transformación de fase. ¿Sí? Entonces, vayamos un poquito más en detalle. La idea que vimos la clase pasada es que el lagrangiano de Dirac, que venimos viendo hace ya más de un mes, es trivialmente invariante si yo cambio la fase del espinor de Dirac, ¿no? O sea, si yo tengo un espinor de Dirac psi y lo transformo en un espinor que sea el mismo psi, pero con una fase, E a la I alfa Q, donde alfa es constante y Q es constante, Q es un factor de escala, y alfa es el parámetro que me dice cómo estoy cambiando la fase, ¿sí? Entonces el lagrangiano de Dirac era invariante, y por el teorema de Nether, entonces hay una magnitud conservada, y aplicamos el teorema de Nether, y nos dimos cuenta de que la magnitud conservada es la corriente de Dirac. ¿Sí? Es una corriente que tiene esta pinta, menos Q, psi techo, gamma mu psi, y que satisface una ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hicimos algo, repetimos algo que ya habíamos hecho. Cuando construimos la ecuación de Dirac nos dimos cuenta a fuerza bruta que había una ecuación de continuidad implícita. Y digo a fuerza bruta porque a nadie se le hubiera ocurrido de entrada. Lo que hicimos fue decir, noten que si multiplico por psi techo y después conjugo y transpongo y multiplico por psi y resto las ecuaciones de Dirac, eso es una cosa muy arbitraria, ¿no? Uno sigue la receta y, oh magia, hay una ecuación de continuidad, ¿no? Y eso lo hicimos porque ya sabíamos ese truquito con la ecuación de Schrödinger. Simplemente fue, a eso digo fuerza bruta, ¿no? No hay nada detrás de eso, es fíjense que uno puede hacer esto. Mientras que ahora llegamos al mismo resultado, llegamos a que la ecuación de Dirac tiene una magnitud conservada y es la misma J mu que habíamos visto antes, pero con la salvedad de que ahora hay un poquito más de física involucrada.
yo diría que como consecuencia de que el lagrangiano de Dirac es invariante ante esta transformación de fase, por el teorema de Nether, como es invariante, hay una magnitud conservada, y por el teorema de Nether calculamos cuál es esa corriente, y es exactamente la corriente de Dirac. No es nada asombroso, pero la manera de aproximarnos a la idea de que hay una magnitud conservada y cuál es completamente distinta. En una fuerza bruta, en la otra es darse cuenta de una sutileza más interesante de este formalismo. Además estamos usando el lagrangiano de Dirac, no la ecuación de Dirac directamente. ¿Sí? Más aún, en mecánica cuántica la ecuación de continuidad es un requerimiento de consistencia, simplemente lo que les acabo de mostrar, y es el hecho de que la probabilidad se conserva. Entonces, si se me escapa probabilidad de alguna región del espacio es porque en algún otro lugar está. O sea, si mi partícula tiene una probabilidad menor de estar en un cierto estado, es porque tiene una probabilidad mayor de estar en otro estado. Y eso lo que me está diciendo es que la probabilidad se conserva y está descrito el flujo de eso con una ecuación de continuidad. ¿Sí? Pero es una cuestión de consistencia porque la probabilidad no se pierde ni se gana. ¿Sí? Se va de un lado pero va al otro. ¿Está bien? Mientras que en este formalismo uno lo piensa como una consecuencia de que hay una invariancia lagrangiana. Y eso es como más interesante, es más rico. Primero que estamos hablando del lagrangiano, que no es algo que uno mide directamente, ¿no? Lo que uno puede predecir es a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de movimiento, que son lo que describe mi sistema, entonces ahí yo puedo medir cosas. Pero el lagrangiano tiene toda esa información, entonces es como que nos vamos un paso más arriba, digamos, y estudiando las características del lagrangiano uno predice qué le pasa al sistema. En este sentido, la corriente conservada surge del hecho de que el lagrangiano tiene una propiedad particular, que es invariante ante una cierta transformación. ¿Sí? Muere ahí esta discusión con esta transformación de fase global, con una transformación de fase donde el alfa es una constante en todo el espacio. En todo el espacio cambia la fase de la misma manera. El paso siguiente fue decir, bueno, ¿qué pasa si esa fase yo la puedo cambiar de manera arbitraria en cualquier punto del espacio? Entonces, ¿qué pasa si este alfa es un alfa que es una función de x? Entonces, si ahora yo en el lagrangiano de Dirac reemplazo a psi por psi', donde este alfa es un alfa de x, cuando tome la derivada mu de esto, se me arruina la invariancia. El lagrangiano no es invariante ante esta transformación de fase local. No lo es así como está. Pero lo que vemos es que si yo pago el precio de agregar un campo y le voy a delegar a ese campo la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para mantener esa invariancia, ¿sí? Logramos darnos cuenta de que el lagrangiano ahí sí es invariante. Entonces, uno recupera o restablece la invariancia del lagrangiano al precio de incorporar un nuevo campo a mu, ¿sí? Que en los términos en los que hablamos la clase pasada, significa cambiar la derivada ordinaria de mu por una derivada que llamamos derivada covariante, que es la derivada ordinaria más este campo. ¿Sí? Entonces, si en el lagrangiano de Dirac yo reemplazo la derivada ordinaria por esta derivada covariante, que es lo mismo que decir, si introduzco un nuevo campo, entonces ahora el lagrangiano de Dirac sí es invariante ante estas transformaciones de fase. Y si es invariante, vale todo lo que estuvimos viendo antes. Entonces, la cosa es que este AMU, como es el responsable de mantener la invariancia, también él en sí mismo, de alguna manera, está obligado a transformar de una manera particular, de modo tal de mantener la invariancia de Lagrangiano. En la clase pasada calculamos explícitamente cuál es la manera en la que el campo AMU tiene que transformar. Tiene que transformar de esta manera, como el campo viejo más la derivada mu de alfa en el punto X. ¿Bien? Entonces ahora el lagrangiano es invariante ante transformaciones de este grupo de simetría, son transformaciones de fase local de un único parámetro. ¿Sí? Y lo que vimos es que el lagrangiano, entonces, es el lagrangiano de Dirac viejo, y el hecho de haber agregado ese campo a mu, me da un término que llama un término de interacción. Un término nuevo en el lagrangiano, que
que es este psi techo gamma mu a mu psi. Y este término hace entonces que ante una transformación de fase local, ahora el lagrangiano quede completamente invariante. ¿Bien? Y este término de interacción surge de la receta que uno conocía por otro camino, que era el hecho de que si uno quiere incorporar la interacción con el campo electromagnético a un problema, lo que tiene que hacer es reemplazar P mu por P mu más el potencial, un cuadrivector que tiene el potencial escalar y al potencial vector entre sus cuatro componentes. Que eso lo habían visto en otras instancias fuera de esta materia. Entonces, en el caso de una transformación de fase local de un único parámetro, el lagrangiano dirá que es invariante, y para que sea invariante lo que tengo que hacer es la receta que había visto antes, que es reemplazar a P mu por P mu más A mu, donde A mu es el potencial electromagnético. Entonces lo que estamos haciendo es recuperando la interacción entre una partícula cargada y el electromagnetismo. ¿Sí? Y eso surge como consecuencia, como necesidad, para hacer que el lagrangiano de Dirac sea invariante. Entonces ahora puedo pensar al revés. El lagrangiano de Dirac es invariante, o sea, la naturaleza respeta esta simetría, y como consecuencia de eso es que surge el electromagnetismo. ¿Sí? Más aún, la otra sorpresa fue que el lagrangiano, el que me quedó, es un lagrangiano que tiene términos que dependen solo de los campos de Dirac, un término que depende de la interacción entre los campos de Dirac y el campo de Gauge, que lo llamo campo de Gauge, es el campo que tuve que agregar para que sea invariante de Gauge el lagrangiano. Y la forma más general de este lagrangiano sería, además, si pudiese, agregar un término que dependa solamente de los campos de Gauge, que no dependa de los campos de Dirac. Entonces nos fijamos cómo podemos construir un objeto que sea invariante de Lorentz, que como tiene que ser el lagrangiano, pero además invariante de Gauge. Y lo que vimos es que uno puede construirse ese objeto, y ese objeto es este F mu nu, que no es ni más ni menos que el lagrangiano que lleva las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones del electromagnetismo en ausencia de fuentes. Si no hubiese partículas cargadas, o sea, no hay cargas ni hay corrientes, este lagrangiano describe el campo electromagnético, que son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y este F mu nu este lagrangiano es exactamente este lagrangiano que está acá, que es el que lleva las ecuaciones de Maxwell, es la construcción que puedo agregar a este lagrangiano, que depende solo de este A mu, y que hace que el lagrangiano total sea invariante de Gauge, invariante ante esta transformación de simetría, y además invariante de Lorentz. Entonces, si lo piensan, recuperamos la interacción de las partículas cargadas con el campo electromagnético, y recuperamos las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes eléctricas, como consecuencia de darnos cuenta que el lagrangiano de Dirac es invariante ante esta transformación, ante una transformación de fase local de un único parámetro. ¿Está bien? Y al final de la clase extendimos este proceso para una transformación U en general, no una transformación de fase unitaria de un único parámetro, sino una transformación unitaria en general. Así que es una receta que vamos a utilizar hoy. ¿Se entiende? Este es un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Le convence? ¿Les queda alguna duda? ¿Hay algo que quisieran discutir en más profundidad? Intuyo por el silencio que, a ver, hasta acá se entendió bien, dicen algunos, bueno, muy bien, entonces sigamos, me frenan en cualquier momento. Entonces hoy vamos a ver lo mismo, el mismo concepto, pero un poquito más complicado, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, la propuesta es, vayamos a un lagrangiano no que dependa de un único campo de Dirac, porque fíjense que el lagrangiano de esta página anterior depende del campo psi. No sé quién es ese campo, pero es un único campo psi, ¿está bien? De psi, psi y psi techo.
Ahora, ¿qué pasa si tengo un lagrangiano que dependa de varios campos, de n campos? ¿Bien? Entonces tengo un lagrangiano que depende de n campos, entonces tengo la suma de n lagrangianos de Dirac, ¿sí? Donde estas psi sub i son mis n campos distintos. Y respecto de las transformaciones, quiero pensar en transformaciones unitarias, ¿sí?, que transformen esos campos como combinación lineal de los otros. O sea, una transformación que me lleve al campo psi sub i a un campo psi sub i' transformado, que es una combinación lineal de todos los demás. Entonces lo puedo escribir como que psi sub i es la suma sobre j de u sub i j por psi sub j. Entonces esto ya tiene una pinta matricial. Esta U es una matriz unitaria de n por n, ¿sí? Entonces estas psi's, estas psi sub j, si estoy multiplicando una matriz por un vector de espinores de Dirac, entonces podría escribirlo como esta phi grande, que es un vector de espinores de Dirac, psi 1 hasta psi n, donde cada uno de estos psi sub i es un espinor de 4 componentes, es un espinor de Dirac. ¿Bien? Entonces, la phi, que es este vector de espinores de Dirac, de n espinores de Dirac, transforma en una nueva phi', que es una combinación lineal de todos los demás espinores. Es una matriz U unitaria de n por este vector de espinores de Dirac. Entonces, este es el lagrangiano que propongo, es un lagrangiano de muchos campos, de n campos, y la transformación es esta transformación lineal de los campos entre sí. ¿Bien? Entonces, veamos qué pasa con esta transformación. En particular, además, me voy a circunscribir al conjunto de estas transformaciones que además tienen, además de ser unitarias, las U's, además le voy a pedir que tenga determinante 1. ¿Sí? Y eso correspondía a lo que habíamos visto hace muchas clases como el grupo de transformaciones SUN. O sea, la U es de transformaciones unitarias, N es la dimensión, ¿sí?, de N parámetros, y la S es special, que significa que tiene determinante 1 o traza, o sea que esas matrices tienen traza nula. Entonces las U son matrices de N por N, que son las que generan estas transformaciones. Por ejemplo, en el caso de SU2, que ya vimos, es la transformación de spin, o de isospin también, la dimensión más chica es 2, y las U's entonces son, todas las matrices U's de estas transformaciones son combinaciones lineales de las 3 matrices de Pauli. Y son 3 matrices de Pauli porque las matrices tienen n filas por n columnas, o sea, n cuadrado numeritos, pero como es de determinante 1, hay una condición de vínculo, entonces en realidad tengo 3 grados de libertad. Entonces necesito 3 generadores para expandir el espacio de matrices de 2×2 unitarias y de traza nula. Y esas son las matrices de Pauli, ¿sí? En SU2 uno podía irse a dimensión más grande. Uno, en vez de usar matrices de 2×2, uno puede usar matrices de 3×3, de 4×4, lo que se le dé la gana. Y lo habíamos visto cuando combinábamos espines. Recuerden que cuando combinamos 2 espines, uno tiene 4 objetos, un triplete y un singlete. Y el triplete lo podía representar con matrices de 3×3. Pero la simetría sigue siendo SU2. Yo lo que roto son cada uno de los espincitos un medio, ¿sí? Entonces, las dimensiones pueden ser de orden mayor, pero la dimensión del espacio es el mismo. Necesito siempre 3 matrices para describir SU2. No importa si es la representación fundamental, con matrices de 2×2, o representaciones de orden superior de 3×3, de 4×4. El grupo de simetría es el mismo, es SU2, y necesito siempre 3 matrices para describirlo. En el caso de SU3, las U's son las 3 al cuadrado menos 1, 8 matrices de 3×3, que son las matrices de Gell-Mann, que son los generadores de las transformaciones del grupo SU3. ¿Me siguen hasta acá? Estos son cosas que nosotros ya vimos, lo vimos a propósito, no es que me interesaba demasiado construir hadrones en su momento. En particular lo hicimos para que cuando lleguemos acá les resulte más natural hablar de qué es el grupo SU3.
Entonces, en general, en SUN, ¿sí?, esta matriz de transformación unitaria va a depender de n cuadrado menos un parámetro, porque los grados de libertad que tienen estas matrices U es n cuadrado menos 1, menos un grado de libertad, ¿no? O sea, tengo tantos generadores y por cada generador tengo un grado de libertad. Entonces estas U's dependen de n cuadrado menos un parámetros alfa, ¿sí?, los parámetros que hacen que transformen lo que yo quiera transformar. Entonces, una manera de escribir estas transformaciones del grupo SUN es E a la I alfa, o sea, E a la I va a construirme un objeto que es una transformación unitaria, ¿sí?, por construcción. Y en el exponente voy a poner alfa 1 por el generador 1, más alfa 2 por el generador 2, más cuánto roto en la dimensión que genera el generador 1, más cuánto roto en la dirección del generador 2, por ejemplo, cuánto roto en X, cuánto roto en Y, cuánto roto en cada uno de los grados de libertad que tenga, hasta el último grado de libertad, que es n cuadrado menos 1. ¿Sí? En el caso de U1, yo había puesto E a la I alfa Q, donde Q era una constante, ahí no hay un generador. O el generador, si quieren, es la identidad, es el número 1, porque tengo un único parámetro. Pero acá tengo muchos, y son matrices estos bichos, estos generadores T. En el caso de SU2, los generadores son las matrices de Pauli. En el caso de SU3, los generadores son las 8 matrices de Gell-Mann. En el caso de SU4 serán otro conjunto de 15 matrices de 4×4 y así sucesivamente. Entonces fíjense que una manera más compacta de escribirlo de arriba es decir que la transformación U, que depende de los n cuadrado menos 1 parámetros, es E a la I un vector alfa por un vector t, donde estos alfas son coeficientes, son n cuadrado menos 1 coeficientes, y estos t son n cuadrado menos 1 matrices, ¿sí?, que son los generadores del espacio. Y otra manera de escribir esto es E a la I alfa ATA, donde acá lo que estoy diciendo es que esto es notación, cuando estos índices con letras latinas se repitan, llevan implícito una suma. Entonces, E a la I alfa 1 T1 más alfa 2 T2 más alfa 3 T3 hasta alfa n cuadrado menos 1 T n cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces lo que estoy haciendo es decir, ya vimos cómo es una transformación de fase en U1, bueno, cómo es una transformación de fase en SUN. Simplemente tengo que tener en cuenta que ahora mi espacio está generado por n cuadrado menos 1 objetos independientes que tienen representación matricial, y son n cuadrado menos 1 objetos, y entonces la transformación unitaria depende de n cuadrado menos 1 parámetros, y la manera de escribirlo es, que funciona es esta de acá. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, las T sub I son los generados del grupo y son matrices hermíticas de traza nula y determinante 1. ¿Está bien? Y no necesariamente estas transformaciones conmutan, ¿sí? Y eso viene reflejado por el hecho de que los generadores de estas transformaciones no necesariamente conmutan. Entonces, si los T son los generadores, el conmutador de TA con TB no necesariamente es 0, ¿sí? En particular, y entonces en general vamos a decir que el conmutador de TA con TB es un cierto coeficiente por alguno de los otros objetos del grupo, donde este FABC se llama constante de estructura. Por ejemplo, en el caso de SU2, o sea, si estos TA son las matrices de Pauli, este FABC es el tensor de Levi-Civita, ¿sí? Es el epsilon IJK. En el caso de ser que estas T fuesen las matrices de Gell-Mann, lambda A por lambda B es FABC por lambda C, donde este FABC son numeritos que ya vieron en la práctica y creo que en alguna slide de la teórica también les puse. Y estos se llaman entonces constantes de estructura del grupo, son los que definen cómo son los conmutadores de algunos generadores respecto de los otros. ¿Está bien? Y dependen del grupo en particular. Pero lo importante es que no necesariamente conmutan los generadores, y entonces las
las matrices unitarias que genere, las transformaciones unitarias que genere a partir de esos generadores tampoco van a conmutar. ¿Está bien? Entonces, una generalización de lo que vimos la clase pasada, cómo sería una transformación, en vez de del grupo U1, del grupo SUN, es, si yo quisiese ver si la Lagrangiano dirá que es invariante ante estas transformaciones SUN, la U que voy a utilizar va a depender de n cuadrado menos 1 parámetros y n cuadrado menos 1 generadores, que van a ser matrices de n por n, y se escriben de esta manera. E a la I, una cierta constante, había puesto Q la clase pasada, que era el factor que se conservaba en la corriente de Dirac. Bueno, ahora pongo una G, es otro factor constante, por estos parámetros, por estos n cuadrado menos 1 parámetros alfa que dependen de la posición, por los n cuadrado menos 1 generadores de ese espacio de SUN. ¿Bien? Perfecto. Entonces, para volver a machacar sobre lo mismo, si mi transformación U era una transformación del grupo 1, o sea, lo que vimos la clase pasada, la psi se transforma en una psi prima, que era una transformación unitaria por psi, donde esa transformación unitaria era e a la i alfa q por psi. Es lo que vimos la clase pasada. Lo que vemos es que la derivada me bajaba un montón de derivadas mu de alfa, y para que el lagrangiano sea invariante, tenía que reemplazar la derivada ordinaria por esta derivada covariante, que es la derivada ordinaria menos, digamos, más un cierto factor por un nuevo campo a mu. ¿Sí? Entonces, si el lagrangiano yo quería que sea invariante entre el grupo U1, tenía que agregar un campo de gauge a mu. ¿Sí? Y se lo agregaba a la derivada, le sumaba la derivada a este campo, y después tenía que ver cómo transformaba este campo a mu. Pero la receta que vimos la clase pasada era esta. En el caso de SUN es análogo, la construcción es muy parecida, con la sutileza que ahora tengo matrices y generadores que son más complicados. Entonces, en SUN, este vector de espinores, phi, pasa a ser un nuevo vector de espinores phi', que es una transformación unitaria de estos phi's, que la escribo de manera análoga. E a la i, un factor de escala que antes era q, y ahora llamo g, y por los n cuadrado menos 1 parámetros por el generador. ¿Está bien? Pero fíjense, la analogía es muy parecida, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la derivada me baja un montón de derivadas de estos alfas que dependen de x. Entonces, para que el lagrangiano sea invariante, tengo que hacer la misma receta. Bueno, probemos con la misma receta, que es decir que la derivada ordinaria la transformo en una derivada covariante, que es la derivada ordinaria vieja, más ahora mis n cuadrado menos 1 generadores. ¿Sí? Antes en U1 tenía un campo de gauge para arreglar la macana del alfa. Ahora tengo n cuadrado menos 1 alfas, entonces voy a necesitar n cuadrado menos 1 campos, cada uno va a ser responsable de arreglar las macanas que haga con cada alfa, con cada una de estas derivadas de alfa. ¿Sí? Con la salvedad de que ahora estos generadores vienen asociados, campos de gauge, W mu 1, W mu 2 hasta W mu n cuadrado menos 1, vienen asociados con su respectivo generador. ¿Sí? Antes acá el generador era la identidad, era el número 1, era el generador de los números reales, que es un coeficiente constante. Bueno, acá es una matriz, ¿está bien? Cada uno de los generadores es una matriz. Se ve la analogía, ¿no? ¿Vamos bien por acá? Muy bien, entonces continúo. Me frenan en cualquier momento, ¿eh? Entonces, el tema es que en el caso de U1, ¿sí? Esta receta funcionaba y dejaba el lagrangiano invariante. El tema era ver qué tenía que hacer este AMU, cómo es que tenía que transformar este AMU de modo tal de mantener la invariancia. Bueno, la pregunta es cómo tiene que transformar ahora estos campos. Entonces la pregunta es cómo transforman los n cuadrado menos 1 campos de gauge, los W mu A. ¿Sí?
Entonces, la clase pasada, por suerte, vimos que en el caso de una transformación U unitaria en general, el campo de gauge, si tenía uno solo, un campo de gauge, tenía que transformar de esta manera. Eso es un resultado, esto que estoy marcando acá, es algo que demostramos la clase pasada. ¿Sí? Si tuve que agregar un campo de gauge, ese campo de gauge tiene que transformar de esta manera. ¿Sí? Depende de quién sea la matriz de transformación. ¿Sí? Pero ahora la U es la que escribí en el slide anterior. Es este E a la I, G alfa A, T A. O sea, ya sé quién es la U. Entonces es simplemente reemplazar acá la U por lo que es, y eso me va a decir cómo transforma cada uno de los campos de gauge. El tema es que ahora tengo más campos de gauge, y esta U es un bicho más complicado porque tiene matrices adentro. Entonces vamos a verlo con cuidado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es reemplazar a mu en la expresión que dedujimos la clase pasada, que está acá arriba, lo que tengo que reemplazar por, ya no es una mu, es un W mu A T A, bien asociado con su generador. Y podemos pensar, para calcular esto que está acá arriba, reemplazando a mu por este bicho de acá, puedo pensar que hago una transformación infinitesimal, y que la transformación completa es una sucesión de estas transformaciones infinitesimales. ¿Sí? Entonces, todo lo que haga a nivel infinitesimal vale para la transformación en general. ¿Por qué digo esto? Porque la U es esa exponencial, es E a la I alfa A T A. Y eso es un quilombo, es un E a la I y arriba tengo matrices. Pero si yo hago un desarrollo en serie de Taylor, ¿sí? Y me quedo a orden 1, la U es proporcional a los generadores TA y a alfa. Entonces, me es más sencillo la cuenta si yo pienso en una transformación infinitesimal, y recuerdo que la transformación completa es una sucesión de estas pequeñas transformaciones chiquititas. ¿Bien? Entonces, yo quiero ver cómo este AMU, que ahora va a ser W mu ATA, cómo es primado. ¿Está bien? Entonces quiero calcular cómo va a transformar este W mu ATA. Muy bien, entonces sigo esta receta. 1 sobre I por Q. Bueno, Q en este caso lo llamé G. Entonces, 1 sobre I por G. ¿Sí? Por la derivada mu de U. O sea, tengo que agarrar la derivada mu de este bicho. La derivada mu de este bicho va a ser I por G por la derivada de esta cosa de acá, que es la derivada mu de alfa por TA. ¿Sí? Y por la misma cosa. Entonces, me queda, o sea, de la derivada mu de U, me quedó todo este bicho de acá por la U. ¿Sí? Viene multiplicado por la U a la menos 1, entonces pongo U a la menos 1, esta U con esta U a la menos 1 se me van a ir, y este primer término va a quedar la derivada mu de alfa por T. La derivada mu de alfa por T. Es este primer término. ¿Sí? Sigo, después me queda este bicho de acá. Entonces, la U es 1 más IG alfa por T. Es esta U de acá. Y cambié el índice B, de A lo llamo B porque es un índice mudo, ¿no? Esto significa alfa 1 T1 más alfa 2 T2 más alfa 3 T3. O sea, esto que está acá entre paréntesis es la U. En el medio pongo el AMU, pero ahora el AMU lo reemplazo por W mu ATA, y después el U a la menos 1. ¿Sí? El U a la menos 1 es simplemente, como es una transformación unitaria, simplemente transponer y daguear, ¿no? Es este bicho de acá. ¿Está bien? Entonces, el primer término habíamos dicho que es la derivada mu de alfa ATA, es este primer término de acá. Y acá tengo 4 términos, porque tengo 2 términos por algo por 2 términos. Si yo hago distributiva, un término va a ser 1 W mu ATA por 1, que es este W mu ATA que aparece acá. ¿Bien? Después voy a tener un término que sea el segundo por el segundo. Va a ser alfa B por alfa C. Va a ser algo proporcional a alfa al cuadrado. ¿Sí? Es algo proporcional a alfa al cuadrado, que lo voy a despreciar porque estoy pensando que hago transformaciones infinitesimales. Entonces me quedo solo a orden alfa. Y después tengo algo que es TB por TA por 1, y después 1 por TA por TB. Y las TA y TB no conmutan necesariamente,
Entonces me voy a quedar con un término que tiene que ver con TBTA y otro con TATB, pero con el signo cambiado. ¿Sí? Y esto que está acá no es ni más ni menos que el conmutador de TA con TB. ¿Sí? Estos corchetes no son conmutadores, es un paréntesis, es una especie de paréntesis, ¿no? Es TB por TA menos TA por TB, pero eso es el conmutador de TA con TB. ¿Está bien? Entonces el primer término lo dejo igual, el segundo término lo dejo igual, y este tercer término es el conmutador de TA con TB, si nos fijamos el slide anterior, es IFABC por TC. Entonces ese conmutador TA por TB lo voy a reemplazar por IFABC TC, eso es lo que hice acá. Este conmutador lo reemplacé por IFABC por TC. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Perdón, Gustavo. sí. Disculpa, te hacía una pregunta por el chat. No, quería saber, ahí cuando haces la distributiva con los TA y TB, si no veo mal, bajaste el exponente del TA. ¿Eso Sí. por algún motivo? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Los índices mu son índices de Lorentz y hay que tener cuidado de subir y bajar por la métrica. Pero el índice A era simplemente una manera de etiquetar la matriz. Es la matriz, el generador 1, o el generador 2, o el generador 3, y el índice arriba o el índice abajo no dice nada. Es una manera de etiquetarlo. Lo pongo arriba para no confundir el mu y el alfa en el mismo renglón. Entonces, en el caso de estos índices A, que me hablan de qué generador es, si es el 1, el 2 o el 3, acá no hay ninguna métrica. Entonces, yo lo puedo poner acá arriba, acá abajo, al costado, donde se me dé la gana, el A y el B. ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Entonces, los índices A y B, que son índices numéricos, que me indican de qué generador estoy hablando del 1, del 2, del 3 o del 8, del que sea. Poner el índice arriba o poner el índice abajo es completamente indistinto, es una manera de nombrar al generador, cuál es. Lo pongo arriba abajo de manera indistinta, no indican nada, no son índices de Lorentz. Bien, entonces, volviendo a este término de acá. A ver, hay otra pregunta más. Ahí no tenés en realidad el conmutador TA con TB. ¿Por qué hiciste la cuenta como si fuera TA con TB? Ah, TB con TA. Sí, en realidad tengo el conmutador de TB con TA. Y el conmutador de TB con TA es menos el conmutador de TA. Falta un signo menos. Sí, probablemente... O sea, entonces, yo tengo TB con TA, y ese es el conmutador de TB con TA, que es menos el conmutador de TA con TB, con lo cual pareciese ser que acá habría un signo, este menos sería un más. No estoy seguro. Creo que es un menos, en definitiva, pero viendo las cuentas como las tengo en este slide, debería ser este un más. ¿Sí? Después lo reviso. Es como vos muy bien comentás, Mariano, el conmutador este es el conmutador de TB con TA, y, que es menos el conmutador de TA con TB, con lo cual este menos debería ser un más. Revisemos el signo más adelante. Lo que quería decir es lo siguiente. Estos índices A, B y C son índices que implican una suma. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, este FABC me está diciendo que tengo que sumar F1BC con W1, F2BC con W2, F3BC. Recuerden que los índices estos latinos repetidos implícitamente están hablando de una suma. ¿Sí? Va desde 1 hasta 8, o desde 1 hasta n cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces, estos son índices mudos en ese sentido, ¿no? Porque al final todo esto va a tener índice A. Fíjense que del otro lado igual tengo el índice A. Entonces, B y C acá son índices mudos. ¿Sí? Entonces, como son índices mudos, yo podría cambiar. Yo podría decir que este es FCBA por TAWC, en definitiva.
mientras yo cambie esta A con esta A por la letra que se me dé la gana, esto implícitamente lleva una suma, lo mismo que esta C de acá. ¿Está bien? Entonces, yo podría decir que cambio esta letra A por esta letra a esta A y a esta A, que implica una suma, le puedo llamar C o J o lo que se me dé la gana. A la larga va a estar sumado hasta el final. Yo podría decir que esta A es una C, ¿no? Y podría decir que esta C es una A también. Total implica una suma. Entonces, yo podría decir que esto es FCBA por TAWC. Y sería exactamente lo mismo. FABC es la constante de estructura. Me preguntan qué es el FABC. Recuerden que en el slide anterior, cuando hablamos de los generadores del grupo SUN, esos generadores tienen ciertas reglas de conmutación. Entonces, el conmutador de TACOM-TV es un cierto factor FABC por TC, donde este es un numerito para cada índice ABC. Para un conjunto de valores ABC, F es un numerito. Se llama constante de estructura. Recuerden que en el caso de SU2, las matrices de Pauli son sigma A por sigma B, es epsilon alfa BC por sigma C. O sea, son números. Entonces, ¿no depende del orden de conmutación? No, exactamente, no dependen del orden. O sea, estos bichos conmutan cíclicamente. O sea, estos factores FABC es lo mismo que FBCA. Es lo mismo, o sea, puedo permutarlos cíclicamente, ¿no? Si yo cambio esto cíclicamente, si yo llamo A a B, B lo llamo C, y a C lo llamo A, y acá lo mismo, este bicho no cambia de valor. ¿Está bien? Entonces, por eso arreglaría el menos que hablamos antes. Ah, sí, ahí está, perfecto. Arregla el menos que habíamos hablado antes, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que digo es que este término de acá, puedo cambiar los índices, intercambiar los índices C y A, y este factor FABC queda igual y cambia ese signo menos, exactamente. ¿Está bien? Entonces este término, si yo cambio el índice C por el A, me va a quedar esto multiplicado por TA, pero este término también viene multiplicado por TA, este viene multiplicado por TA, y del otro lado igual también tengo TA. TA' es lo mismo que TA, porque TA es una matriz. Entonces, haciendo este truquito de cambiar estos índices C y A entre sí, puedo eliminarme las matrices TA de este lado con la matriz TA de este lado. Entonces solo me queda el W mu A, y me queda la derivada mu de alfa, el TA voló, el W mu A, el TA voló, y lo que me quedó este bodoque de este lado. ¿Bien? Y fíjense que si lo miran con cuidado, recuerden cómo transformaba el AMU. A ver dónde lo tenemos. Perdón, que vuelva así intempestivamente. El AMU, en el caso de 1, transformaba el campo nuevo, es el campo viejo más la derivada mu de alfa. El campo nuevo es el campo viejo más la derivada mu de alfa. En el caso de SUN, la conclusión a la que acabamos de llegar, es que el campo nuevo es el campo viejo más la derivada mu de alfa, lo mismo que vimos la clase pasada, ¿sí? Más este bodoque que viene por el hecho de que tengo generadores que no conmutan. O sea, si el grupo es no abeliano, tengo los campos transforman de la misma manera que la vez pasada, más un término que viene por el hecho de que el grupo es no abeliano. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En el caso de U1, vimos que el campo de Gauge transforma como el campo viejo más la derivada mu de alfa. Pero el grupo U1 es un grupo abeliano. En el caso de SUN, que son grupos no abelianos, o sea, los generadores no conmutan, el hecho de que no conmuten hace que me aparezcan este término de acá. Entonces, en el caso de un grupo no abeliano como es SUN, los campos de Gauge transforman igual que antes, el
campo viejo, la derivada mu de alfa, más un término que tiene que ver con el hecho de que el grupo es no abeliano. ¿Está bien? Y fíjense, además, que el campo nuevo es el campo viejo más algo que tiene que ver con otro campo. Porque recuerden que estos índices A, B y C hablan de qué generador estoy hablando. ¿Sí? Entonces, recuerden que tengo n cuadrado menos 1 generadores, o sea, n menos cuadrado menos 1 campos de gauge. Lo que me dice esto es que el campo de gauge nuevo es el campo viejo más algún otro campo, alguno de los otros campos de gauge. O sea, mezcla campos de gauge entre sí. ¿Está bien? Pero este término aparece por el hecho, es lo mismo que antes, más el hecho de que este grupo es no abeliano. ¿Sí? Entonces encontramos cómo es que tienen que transformar estos campos de modo tal de dejar el lagrangiano invariante. ¿Sí? Porque toda esta construcción sigue la receta de lo que vimos en la clase pasada, que es ¿qué es lo que hay que hacer para hacer que el lagrangiano sea invariante de gauge? ¿Me siguen hasta acá? No es trivial esto, hay que verlo con un poco de cuidado, pero mientras se entiende la idea, después ustedes pueden volver a leer los slides y si les queda alguna duda lo consultamos, pero ¿está bien? Muy bien. Entonces, esperen que lea el chat. La idea básica la tengo, creo que ahí vamos bien. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ahora que sabemos, entonces, acabamos de ver cómo es que transforman los campos de gauge ante una transformación de fase local del grupo de simetría SUN. Entonces, en el caso de U1, lo que vimos la clase pasada, el campo de gauge tenía que transformar de esta manera, ¿sí? El campo viejo más la derivada mu de alfa. Y ahora en SUN, el campo nuevo transforma como los campos de la misma manera que antes, más este término que tiene que ver con que el grupo es no abeliano. ¿Está bien? El paso siguiente que vimos la clase pasada es cómo generar ese término adicional al lagrangiano que dependa solo de los campos de gauge. Los campos de gauge son estos W mu ahora. El campo de gauge antes era mu, ahora son estos W mu. Entonces, la clase pasada vimos que uno podía agregar un término adicional al lagrangiano que dependa solo de estos campos W, solo de estos campos de gauge, y que sea invariante de gauge e invariante de Lorentz. Y al final de la clase vimos cómo construir este objeto F mu nu, que contraído consigo mismo era el término del lagrangiano que era invariante de gauge e invariante de Lorentz. ¿Sí? La clase pasada vimos que este F mu nu, en el caso de U1, se construía a partir del conmutador de las derivadas covariantes de mu de nu. El conmutador de mu con de nu nos daba F mu nu. Lo vimos al final de la clase pasada. Y en la clase pasada yo dije, esto es muy arbitrario, viene de la galera, pero funciona. Entonces ahora lo aprovechamos de la misma manera. Entonces esto funcionaba para U1, veamos qué pasa si puedo hacer una receta similar para SUN. Entonces probemos. En vez de F mu nu, lo voy a llamar G mu nu. ¿Sí? Entonces, F mu nu es menos 1 sobre IQ por el conmutador de mu con de nu. Entonces hago lo mismo. Defino un G mu nu, que es 1 menos 1 sobre menos I por G en vez de Q, por el conmutador de mu con de nu. Con la salvedad que ahora la derivada mu y la derivada mu no son la misma que en U1, sino que ahora tienen estos nuevos campos de gauge. ¿Tá? Entonces veamos cómo es. Entonces, este conmutador necesito ver cómo es la derivada mu de nu aplicada a psi y cómo es la derivada mu de psi. Este índice tiene que estar acá abajo. Entonces, para calcular el conmutador, la clase pasada hicimos lo mismo. Escribimos de mu de nu psi, de mu psi, y los restamos, y eso nos dio el conmutador. Con la salvedad ahora que la derivada mu es distinta, es lo que tenía en este slide ahora. La derivada mu, ¿sí? Antes era de mu menos i a q a mu, ahora es de nu menos ig t1 w mu 1, t2 más t2 w mu 2 más t3 w mu 3. Acá tengo n cuadrado menos 1 términos. ¿Sí? Entonces,
tendría que haber escrito en este slide cómo era la derivada, pero la derivada de mu era d mu menos IG W a mu TA. ¿Sí? Este bicho y este bicho eran de mu. Y de nu, lo mismo con el índice nu. Entonces, de la misma manera que la vez pasada, expanden eso y les daba 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos, exactamente. Son estos 5 que están escritos acá. Y abajo escribo lo mismo, pero con los índices cambiados. O sea, voy a tener un término que es de nu, de mu, phi, ¿sí? Menos IG, bla, bla, bla. Intercambio los índices mu y nu. ¿Sí? Y resto para calcular el conmutador. Resto el renglón de arriba con lo mismo con los índices cambiados en el renglón de abajo. ¿Está bien? Entonces, cuando resto, fíjense que de mu de nu psi menos de nu de mu psi da 0, porque estas derivadas conmutan entre sí, no tengo ningún problema. Entonces este término se van. Después, fíjense que el segundo término y el cuarto término son lo mismo, pero con los índices mu y nu cambiados. Este tiene W mu de nu y este tiene W nu de mu. El cuarto y el segundo son iguales con los índices cambiados. Pero abajo tengo lo mismo con los índices cambiados también. Entonces cuando lo reste, el segundo se va a cancelar con el cuarto y este cuarto se va a cancelar con el segundo, que viene a intercambiar los índices. ¿Sí? Hay una pregunta, déjenme terminar y la vemos. Y bueno, entonces me va a sobrevivir este tercer término y este quinto término. ¿Sí? Y este tercer término va a ser, bueno, no se cancela con nada, entonces lo puedo escribir como menos i por g por la derivada mu de w nu menos la derivada nu de w mu, todo multiplicado por TA. ¿Sí? Y este término lo mismo, no se simplifica y me queda un menos g cuadrado w mu w nu por TA por tb, w nu w mu por tbTA. Entonces eso lo puedo escribir como el conmutador de TA con TB. A ver, ¿hay alguna pregunta? Creo que debe estar abajo. A ver. ¿Subiste el índice mu en la segunda derivada? Sí, por error hay un typo. Este mu tiene que estar acá abajo. ¿Sí? Tiene que estar debajo, exactamente. No se asusten. Muy bien. Entonces, este conmutador de mu de nu, mírenlo con cuidado, háganlo ustedes. Lo hice a propósito así para que forzarlo a que lo escriban ustedes y se den cuenta qué cosas se cancelan con qué. El resultado entonces de este conmutador de mu con de nu, que fíjense que es proporcional al g mu nu, me quedaron estos dos términos. Fíjense que este primer término es muy parecido al f mu nu. Si reemplazan el W por el A, esto es d mu a nu menos d nu a mu. Este era el f mu nu del electromagnetismo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Pero este término es un término adicional y aparece por el hecho de que estos bichos en SUN es un grupo no abeliano y este conmutador no es cero. ¿Está bien? A ver, una pregunta más. ¿Esos términos están multiplicados? No, esos términos están sumados, ¿no? O sea, claro, acá falta un paréntesis, ¿no? Este es menos IG, acá hay un paréntesis. Estos dos términos están sumados entre sí. Este es un término, este es otro término, están sumados. Vienen de la suma y resta de lo anterior. ¿Está bien? Entonces, veamos este último término en el slide siguiente con un poco de cuidado. Copio este segundo término en el slide siguiente para ver qué puedo hacer con esto, escribirlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, ese último término del slide anterior era este bicho de acá. Ahora, el conmutador de TA con TB lo reemplazo otra vez por I FABC TC. ¿Sí? Por la constante de estructura. El conmutador de TA con TB era la constante de estructura multiplicado por TC. ¿Sí? Una combinación de los otros generadores.
Y ahora podría reemplazar los índices. Yo llamo C a A, B a C, A y B. Los índices están todos sumados, entonces yo los puedo reemplazar entre sí. ¿Sí? Entonces, a lo llamo B, a B lo llamo C, a C lo llamo A, y lo mismo con este FABC. Hago eso para tener acá TA, porque fíjense en el slide anterior que el otro término venía multiplicado por un TA acá. Entonces me gustaría que esto venga multiplicado por un TA. ¿Está bien? Entonces cambié el índice C por el A. Y ahora hago el mismo truquito que la vez pasada, que es decir que esto es, fíjense, FBCA es lo mismo que FABC. Lo que hice fue una permutación cíclica, ¿no? Mandé el A, lo mandé adelante, el B segundo y el C tercero. Es como el tensor de Levi-Civita. El epsilon IJK es lo mismo que el epsilon JKI. ¿Sí? Una permutación cíclica de esos elementos no me cambia la constante de estructura. Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Entonces, el G mun U del slide anterior, fíjense que el G mun U es 1 sobre menos IG, el conmutador. Y acabamos de calcular cuánto es este conmutador. ¿Sí? Entonces, el IG se cancela y me queda TA por la derivada mu, por lo mismo que nos había quedado el primer término, y este segundo término también tiene TA, lo hicimos a propósito para sacarla de factor común, y me quedó lo que me quedó. Entonces, a toda esta cosa que está entre corchetes, que depende solamente de los campos de gauge, depende de los W mu, ya no hay ninguna matriz acá, lo llamo G mun U A, es una cosa que depende de los campos de gauge, que dado un mu y un nu es un numerito, todos estos son numeritos, dado mu y nu, multiplicado por TA. ¿Está bien? Entonces, logramos construir este objeto G mun U, que es invariante de gauge, porque seguimos la receta de la clase pasada en principio. ¿Sí? Entonces, construimos este G mun U de la misma manera que la clase pasada, usando las derivadas, el conmutador de las derivadas covariantes. ¿Sí? Y entonces, la clase pasada demostramos, por construcción, que si construimos este G mun U con las derivadas covariantes, como lo hicimos con el conmutador, la clase pasada demostramos que el G mun U transformado era ensanguchar entre las U's al G mun U viejo. Esto es un resultado que vimos la clase pasada. Que si uno construía el G mun U como lo acabamos de construir con el conmutador de las derivadas, transformaba ensanguchándose con la matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, si G mun U transforma así, el objeto que además es invariante de Lorentz, si contraigo G mun U consigo mismo, esto va a ser un objeto invariante de Lorentz, transformado va a ser este objeto, por esto mismo, con los índices mu y nu arriba, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Entonces el G mun U transforma ensanguchándose con las U's. ¿Bien? Bien. Este objeto que acabamos de construir, G mun U, no es invariante de gauge. Si ustedes hacen esta cuentita, lo escriben expresamente, van a ver que no les queda invariante. No les queda exactamente lo mismo. La clase pasada dijimos que es lo mismo, ¿por qué? Porque esta U, en el caso de la clase pasada, era una transformación unitaria de un único parámetro, y este G mun U, y ese grupo era un grupo abeliano. Significa que el G mun U y la U conmutan entre sí, si son abelianos. Entonces, este U a la menos 1, en la clase pasada, lo pude mover adelante de todo, porque el grupo es abeliano y conmuta, y el U con el U a la menos 1 se cancelan y me queda G mun U prima, igual G mun U. En este caso, G mun U, fíjense en el slide anterior que tiene estas matrices TA, son los generadores del grupo, y la U también tiene a los generadores del grupo. La U depende de los TA. Entonces, como los T nos conmutan entre sí, yo no puedo mandar esta U adelante, porque el grupo es no abeliano. Y tanto la U como la G tienen a los generadores TA. Entonces, no conmuta por el grupo no abeliano y cagué. Este G mun U no es invariante de gauge. Y parece ser que cagamos. Afortunadamente,
La traza de G mun U sí es un invariante, porque la traza tiene una propiedad muy linda, que es que esta U es una matriz, ¿no? Y las G mun U tienen matrices adentro, o sea que esto es la traza de un producto de 4 matrices. Y la traza tiene la propiedad de que, aunque las matrices, si yo tengo un producto de matrices y calculo la traza, vale lo mismo si yo conmuto las matrices. Aunque las matrices no conmuten, la traza del producto de matrices sí es invariante. O sea, la traza de A por B es igual a la traza de B por A, aunque A y B no conmuten. Eso es algo que demostraron en alguna materia de matemática, o lo pueden demostrar. Entonces, la traza tiene una propiedad de que, aunque las matrices que tengo adentro multiplicadas no conmuten, la traza sí es invariante si yo permuto este bicho. ¿Sí? Entonces, la traza de A por B por C por D es lo mismo que la traza de D por A por B por C. Si yo las conmuto adentro, la traza se mantiene invariante. Entonces, esta U es la menos 1, por esa propiedad de la traza, la puedo mandar ahora adelante, anula la U y me queda la traza de G mun U. Entonces, este bicho G mun U que construimos no es invariante de Gauge, pero la traza de G mun U sí lo es. ¿Sí? Entonces, encontramos, porque el G mun U ya lo tenemos definido, ¿no? Este es el G mun U, expresamente es este bicho de acá. Es algo que depende de los generadores y de los campos de Gauge y de la estructura del grupo. Entonces encontramos un objeto que es invariante de Gauge, invariante de Lorentz y que depende solo de los campos de Gauge W mu, que podría agregar al lagrangiano, perdón, que ahora puedo efectivamente agregar al lagrangiano, que es invariante de Gauge. Entonces, juntando todo lo que vimos en los 5 o 6 slides previos, puedo escribir un lagrangiano que sea el lagrangiano de Dirac de mis n campos de Dirac, ¿sí? Que están condensados en este phi, que es un vector de espinores de Dirac, un vector de n espinores de Dirac. Tengo un término de interacción de la misma manera que vimos la clase pasada. Cuando reemplazo la derivada ordinaria por la derivada covariante, el lagrangiano se mantiene invariante, y cambiar la derivada ordinaria por la covariante es la derivada mu se transforma además con un término que es menos IG W mu. Lo que pasa es que ahora los W mu vienen asociados además con sus generadores, que es una matriz. Entonces también tengo un término de interacción parecido, análogo a lo que vimos la clase pasada. En vez de psi techo, ahora tengo esta phi techo. Gamma mu, psi. Era la corriente de Dirac por el campo de Gauge. En términos de interacción es completamente análogo a lo que vimos la clase pasada, tiene la misma estructura. Lo que pasa es que ahora me aparecen estos generadores, que con cada campo de Gauge, con cada uno de mis n cuadrado menos un campo de Gauge, tengo mis correspondientes generadores. Y la traza la puedo escribir, y podía sumarle a esto la traza de G mun U, que acabamos de mostrar que es invariante de Gauge e invariante de Lorentz. Y la traza es simplemente la suma de los elementos de la diagonal de G mun U, ¿sí? Que es G mun U, el elemento 1, 1, más el elemento 2, 2, más el elemento 3, 3, los mismos elementos. Esto es la traza de G mun U. ¿Sí? Este lagrangiano que acabamos de construir es un lagrangiano que, recordemos, es un lagrangiano que depende de n campos de Dirac y que es invariante ante transformaciones del grupo SUN. ¿Sí? Y nos quedó de manera completamente análoga a lo que vimos la clase pasada para U1. Nos queda el lagrangiano de Dirac libre, el lagrangiano que solo depende de los espinores de Dirac, un término de interacción que mezcla los campos de Dirac con estos campos de Gauge, y un término de lagrangiano que depende solamente de los campos de Gauge, de los campos W mu en este caso. Este lagrangiano que está acá tiene nombre, tiene apellido, se llama lagrangiano de Yang-Mills. En el PDF está la referencia al paper, que lo pueden leer, es un paper de 4 páginas. Y es simplemente una teoría, ¿sí? Es un lagrangiano
en realidad son infinitos lagrangianos, porque depende de n campos de Dirac. Entonces yo podría decir que n vale 3, o n vale 5, o n vale 27, y estos son distintos lagrangianos, y distintos grupos de simetría, SU2, 3, 5 o SU27, el que quiera. O sea, tengo acá infinitas teorías, tengo que decir cuántos campos tengo. ¿Está bien? Este lagrangiano, si se fijan, es completamente análogo a lo que vimos la clase pasada, que vimos el lagrangiano de QED, el lagrangiano de Quantum Electrodynamics, el lagrangiano del electromagnetismo, ¿sí? Pero ahora, en vez de tener un campo de gauge como la clase pasada, tenemos n² menos 1 campo de gauge, campos de gauge, que se acoplan con los campos de Dirac, y se acoplan también y tienen un acoplamiento entre sí que vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Está bien? Fíjense que como estos TA son matrices que no son diagonales, y este phi es recuerden que este phi es un vector de espinores. Entonces el psi techo es un vector de espinores horizontal, y el phi es un vector de espinores vertical, y esta T es una matriz, y es una matriz no diagonal. Al ser no diagonal, me va a mezclar el psi i con el psi j. ¿Sí? Como no es diagonal, tiene factor no nulo en los elementos donde j e i son distintos. Entonces me mezcla los campos de Dirac entre sí. ¿Sí? Es una característica, vamos a ver en la que sigue, creo. Pero lo más interesante viene de la estructura que tiene el término lagrangiano de los campos de gauge. Entonces vamos a verlo en detalle. Entonces, la parte del lagrangiano que tiene que ver con los campos de gauge es este G mun u, la traza de G mun u, ¿no? Donde G mun u es este bicho de acá. Entonces, G mun u es multiplicar a G mun u consigo mismo. Entonces, no lo hago explícitamente, pero fíjense que el G mun u tiene términos que son lineales con W y términos que son cuadráticos con W. Entonces, cuando multiplique G mun u con G mun u, voy a tener términos que son este por sí mismo, o sea, un término lineal por un término lineal, va a ser un término cuadrático en W mu. Después voy a tener términos que vienen de esto por esto. O sea, un término lineal por un término cuadrático me dará un término cúbico en W. Y cuando multiplique este por sí mismo, cuando haga G mun u, voy a tener términos que son cuárticos en W. Los términos que son cuadráticos en W son de orden 1. Los términos cúbicos tienen este factor G, ¿sí? Son proporcionales a G, y los términos cuárticos son proporcionales a G cuadrado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto valga este G, me va a decir cuáles de estos dominan. Si G fuese un número que es 1.000.000, entonces este término domina frente a los demás. Y si G es muy chiquitito, domina este término respecto de este, por ejemplo. Eso es una sutileza. Entonces, los términos, este término es muy parecido al F mun u. ¿Sí? Recuerden que el F mun u era la derivada mu de A nu menos la derivada nu de A mu. O sea, este primer caso es análogo al caso del fotón, al campo de gauge de la interacción electromagnética. Y los fotones no interactúan consigo mismos. Esto es simplemente el término cinético. Esto es el P, la derivada mu de un campo es el impulso de ese campo, ¿no? Es como el P cuadrado, es energía cinética de este campo. Entonces lo puedo pensar como que entre un fotón y se va un fotón. Y esa es la interacción. Vino un fotón y se fue otro fotón. Vino un campo de gauge W mu y sigue un campo de gauge W mu. Los términos que tienen tres campos W, ahora pienso que entre un W y salen dos W. Acá están mis tres W en un punto, lo llamo un vértice. Viene un campo y se van otros dos. ¿Sí? Eso es un término proporcional a W al cubo, y que viene multiplicado con una intensidad G. Y los términos son proporcionales a W a la cuarta, lo puedo pensar como que entran dos Ws y se van dos campos de gauge W.
y la interacción, la intensidad de esa interacción en ese vértice es proporcional a este factor G cuadrado. ¿Sí? Entonces, en el caso del electromagnetismo, el F mun U tenía solamente estos términos, ¿sí? Y eso me indicaba que venía un fotón y se va un fotón, que tiene una cierta energía cinética, conserva su energía cinética y sigue de largo. ¿Sí? Y eso es porque los fotones no interactúan consigo mismos, porque los fotones tienen carga eléctrica cero, y los fotones solo interactúan con objetos con carga eléctrica, entonces no tienen manera de interactuar consigo mismos. ¿Sí? Ahora, estos bosones de Gauge, de la interacción, este término y este término que aparece en SUN y no aparece en U1, aparece en este lagrangiano de Yang-Mills y no aparece en el lagrangiano de la clase pasada, aparecen estos términos porque el grupo SUN es no abeliano, entonces aparecen estos términos por este bicho de acá que apareció por el carácter no abeliano de la estructura del grupo. Esto lo que me está diciendo es que los bosones de Gauge interactúan consigo mismos. ¿Sí? A diferencia de los fotones que no interactúan consigo mismos porque no tienen carga eléctrica, estos bosones de Gauge interactúan consigo mismos porque tienen el análogo de la carga eléctrica. Es como si estos bosones tuviesen carga eléctrica e interactúan entre sí. Gustavo, ¿cómo sabes que son bosones? Eh, O sea, tendrías que tener un Klein-Gordon en algún lugar. O sea, los campos esos deberían cumplir la ecuación de Klein-Gordon para vos estar más convencido de que son bosones, ¿o no? sí, y fíjate que en el caso de... Pues fíjate que la parte del lagrangiano que da cuenta de los campos de Gauge solamente, es este bicho de acá. En el caso de la clase pasada, F mun U, F mun U, el campo es el AMU, y las ecuaciones de Euler-Lagrange de este tipo te daban el D'Alembertiano de AMU, ¿te acordás? En Sí, el sí. caso Claro, sí. y eso ya habíamos visto hace 2 clases, que es la ecuación de Klein-Gordon para una partícula sin masa. Y la ecuación de Klein-Gordon para una partícula sin masa describe un bosón sin masa, que en el caso del electromagnetismo es el fotón. O sea, eso es vos tomás un lagrangiano que tomás como el G mun U, igual que el F mun U, y eso, cuando vos haces las ecuaciones de Lagrange, tenés el término con el D'Alembertiano, pero sin la masa, entonces es un Klein-Gordon sin masa. Exactamente, exactamente. Perfecto. Entonces, lo que estoy tratando de poner énfasis es, más allá de las cuentas que vimos en la clase de hoy, que las tienen que repasar, estaría bueno que traten ustedes de hacer renglón a renglón las cosas que vimos en la teórica, porque las cuentas son un poquito... no son... ustedes no están habituados a hacerlo, entonces está bueno que las sigan ustedes. Pues ahora me quiero detener un poquito en la física que uno saca de acá. Fíjense que, a diferencia de lo que vimos la clase pasada, que en el caso del electromagnetismo, los fotones son bichos que no interactúan consigo mismos, en este caso los bosones de Gauge, o los campos de Gauge, interactúan consigo mismos. Y eso, vamos a ver la clase que viene, que cambia completamente la dinámica y la física que describe. No es lo mismo que un fotón interactúe consigo mismo a que no lo haga. Y eso da una física completamente distinta que vamos a ver en detalle la clase que viene. Entonces, me queda un slide, voy a discutirlo con detalle, que lo voy a contar entonces en la clase que viene, porque esto en 4 minutos no lo vamos a explicar. Entonces, termino acá la clase, este único slide que me queda, que tiene que ver con, les adelanto, es una teoría de Yang-Mills donde n vale 3, SSU3, describe la interacción fuerte. Y la vamos a discutir la clase que viene. ¿Sí? Lo que sí me interesa como modo de resumen es, la clase de hoy lo que hicimos principalmente es construir este lagrangiano de Yang-Mills. ¿Qué es el lagrangiano de Yang-Mills? Es un lagrangiano de n campos de Dirac al que transformo, al que le hago una transformación en el que los campos los transformo con una
transformación unitaria, donde los campos nuevos son combinación lineal de los campos viejos. ¿Sí? Y ese lagrangiano de Dirac de n fermiones, ante esta transformación de los campos, es invariante de Gauge. Y lo que vimos, el grueso de la clase de hoy es, bueno, construir ese lagrangiano invariante. ¿Sí? Entonces, un lagrangiano de n campos, donde los campos transformen como combinación lineal de los demás, con una transformación unitaria, ese lagrangiano de Dirac es invariante de Gauge e invariante de Lorentz. ¿Sí? ¿Y qué pinta tiene el lagrangiano? Es muy parecido a lo que vimos para 1, o sea, es el lagrangiano de Dirac de los fermiones libres, lo mismo que en el campo de Dirac de QED. Aparece un término de interacción en el que aparecen dos campos de Dirac y un campo de Gauge, de la misma manera que vimos la clase pasada. Antes teníamos psi techo, gamma mu, a mu psi. Ahora tengo phi techo, gamma mu, w mu, phi. Con el agregado de que ahora tengo n cuadrado menos 1 generadores, a diferencia del único que tenía en la clase pasada, y cada uno de ellos viene multiplicado por una matriz de n por n, ¿sí? Con ciertas características. Entonces, ahora los términos de interacción son conceptualmente lo mismo, son dos fermiones, dos campos de Dirac con un campo de Gauge. Ese es el vértice de interacción. Pero ahora, como esta matriz es no diagonal, me mezcla el campo psi sub i con el campo psi sub j, y con con mis n cuadrado menos 1 campos de Gauge. O sea, tengo muchas más interacciones entre los distintos campos de mi lagrangiano y los distintos campos de Gauge. Pero conceptualmente son los mismos vértices, son un campo de Dirac, otro campo de Dirac y un campo de Gauge. Lo que es bastante distinto es el término adicional que le agrego al lagrangiano, que depende solo de los campos de Gauge. Que como el grupo es no abeliano, este G mu nu se parece mucho al F mu nu del electromagnetismo, la derivada mu de A nu menos la derivada nu de A mu. Acá este mu ya está lleno de errores, este tenía que ser un nu, pero muy parecido al electromagnetismo, pero aparece un término que surge por el hecho de que SUN es un grupo no abeliano. Entonces los generadores, al no conmutar, a diferencia de 1, donde las matrices unitarias de un único parámetro sí conmutan, acá estos bichos no conmutan, y entonces aparece un término adicional que cambia la dinámica de esta parte del lagrangiano que depende solo de los campos de Gauge, donde recuperamos lo que le pasa al fotón, donde tenemos un término que da cuenta de la propagación del campo de Gauge, pero además hay interacciones entre los campos de Gauge, o sea, como que los fotones tuviesen carga ahora e interactúan consigo mismos, ¿sí? E interactúan de dos maneras, de un vértice de 3 patitas y de un vértice de 4 patitas, donde la interacción está multiplicada por un factor G y G cuadrado, o sea, dependiendo de cuán grande o cuán chico sea este G, hará que domine este vértice o que domine este vértice. Y eso cambia completamente la física que describe este lagrangiano, como vamos a ver la clase que viene. Entonces, la clase de hoy, el grueso de la clase de hoy fue construir este lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? La clase que viene vamos a hacer una aplicación. ¿Para qué sirve? Este lagrangiano sirve para describir qué cosa. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que, la clase que viene, que esto nos ayuda a describir la interacción fuerte y la interacción débil. La clase que viene vamos a ver la interacción fuerte en particular. Entonces, yo creo que ya tengo que terminar acá. La clase que viene vamos a retomar. Aprovecho, robo unos minutos más por si alguno tiene alguna duda más cortita. Bueno, entonces si no hay dudas, los dejo con los Matías.
Y la clase que viene entonces vamos a retomar a Lagrangiano de Yang-Mills y vamos a ver una aplicación concreta de esta teoría de Yang-Mills en un grupo de simetría específico. ¿Sí? Decía que nos reencontremos 2:40, así toman una pausa. Me cambié el nombre, Gustavo, para que me encuentre. Ok. Te hice host, Matías, y pudiste acceder sin problemas, ¿no? Al meeting. Sí, porque. Sí, perdón, al final me olvidé de avisarte. Encontré el mail y. Bueno. Bueno, por mi parte entonces no tengo más que contarles y nos vemos la semana que viene entonces, ¿sí? Acordate de parar la grabación. Ah, perfecto. Gracias.